Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel, capítulo 5. Y hoy vamos a empezar en el versículo 10 y vamos a concluir el capítulo hasta el 31. Esas son las bellas palabras de vida, ¿no? Las que están aquí en las Escrituras. Que ellas nos traigan vida también en esta mañana. Vamos a orar antes de la lectura. Dios y Padre, gracias te damos por el sol que tenemos hoy, por la vida, por el aire que respiramos. Y te pedimos ahora que estamos con tu palabra abierta, palabras de vida. Te pedimos, Padre, que nos traigan vida, nos traigan santidad en esta mañana y que podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Abra nuestros corazones para que comprendamos esas palabras y las apliquemos en nuestras vidas. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Daniel capítulo 5, empezando ahí en el versículo 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora pues leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Beltsasar,
No has humillado tu corazón, sabiendo todo eso, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Seguimos aquí estos estudios y nosotros que llevamos ya algunos meses, ¿no?, estudiando el libro del profeta Daniel, encontramos algunas cosas muy parecidas, muy familiares. Como en los capítulos anteriores, un rey de Babilonia recibe un mensaje. Nadie lo puede interpretar. Daniel aparece, interpreta el mensaje y el contenido, de una manera resumida, es que el Señor gobierna sobre todas las cosas y los reinos humanos son dados y quitados por Él. Sin embargo, cuando miramos con más detalles, con más de cerca a estas diferencias, encontramos también que por parte, a veces, aparece ahí un castigo si nadie interpreta el mensaje, como en el capítulo 2. Y por otra parte, hay recompensa para el intérprete, como aquí y en el capítulo 3 también. Y si nos damos cuenta, también haciendo un resumen de este libro, en el primer sueño de Nabucodonosor, Daniel se enteró de la noticia y pidió un tiempo, ¿no?, para que Dios le revelara el sueño y su interpretación. Después, en el capítulo 3 y 4, Daniel aparece como última opción. Y aquí, en el capítulo 5, vemos que el rey ni se acordaba de él. Y apareció allí una persona que se acuerda de su nombre y le llama. Y luego hablaremos de esa persona. Así que los capítulos 2, 3 y 4 terminan con Nabucodonosor, el rey, alabando al Dios de los judíos. Y ahora vamos a ver en el capítulo 5 que termina con la muerte del rey Belsasar y el cambio de poder. Lo que me gustaría hacer hoy, ya que se repite mucho la misma situación en todos esos capítulos, es aprovechar que no vamos a escuchar nada más de Nabucodonosor ni Belsasar en el capítulo 6. Entonces, y utilizar aquí la vida de estos dos reyes para sacar algunas enseñanzas para nosotros. Así que vamos a ver primeramente que cada uno de nosotros, así como estos reyes, somos adoradores, sea cual sea nuestro objeto de adoración. Somos adoradores. Y si volvemos al principio de la historia, olvidándonos un poquito de Daniel, volvemos ahí a Génesis. Vemos en el huerto del Edén que Dios creó el hombre y la mujer
a su imagen y semejanza. Y el mandato que tenían ellos era de llenar la tierra de esa imagen. O sea, no habría espacio para otros dioses. Solo la imagen de Dios, reflejada en el hombre y la mujer, los dos perfectos. Y no habría adoración a ninguna otra cosa que no fuese el propio Creador. Pero, a la caída del hombre, el pecado original, él fue buscar algo palpable para dar conocimiento y poder. Adán y Eva decidieron y buscaron el fruto prohibido, y lo que buscaban era ser igual a Dios. Así que toda idolatría, así como esa, la primera, es rebelión en contra del Dios creador. Al final el pecado es la falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. Entonces, si empezamos aquí nuestro análisis de la vida de Nabucodonosor y de Belsasar, los dos reyes estudiados en los 5 primeros capítulos del libro de Daniel, vemos que los dos fueron idólatras. Los dos construyeron imágenes y adoraban a imágenes. Y si volvemos un poco, si estáis con la Biblia ahí abierta, volvemos un poco en el capítulo 2, en el primer capítulo, versículo 2, vemos que Nabucodonosor, después de conquistar a Jerusalén, llevó los utensilios del templo de Jerusalén a la casa de su Dios y colocó los utensilios allí en la casa del tesoro de su Dios, que fue de allí donde cogió Belsasar los vasos de oro y de plata para las orgías que estaban haciendo, ¿no? Que estudiamos la semana pasada. Un poquito más adelante, en el capítulo 3, encontramos a Nabucodonosor construyendo una estatua gigante, con la orden de prostrarse y adorarla para todos los que estaban allí. Y si no lo hacían, serían arrojados al horno de fuego ardiendo. Y es lo que vemos en el versículo 6, que dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y de la historia del horno sabemos que los 3 amigos de Daniel no se postraron. Y Dios les libró de la muerte porque ellos prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar y postrarse ahí delante de otro Dios que no fuese su propio Dios, ¿no? Nabucodonosor tenía dioses a quien servía, y uno de estos era él mismo. Vamos a ver lo que dice en el versículo 30 del capítulo 4. Dice ahí: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Estaba claro que Nabucodonosor se veía como fuente de poder y como objeto de gloria, ¿no? Y de adoración para aquellos que estaban bajo su dominio. Y de la historia de Nabucodonosor tenemos también informaciones en los 4 primeros capítulos, ¿no? del libro del profeta Daniel. Sin embargo, de Belsasar, el segundo rey que vamos a analizar hoy, tenemos solamente el capítulo 5. Un capítulo que habla de la historia de Belsasar. Vemos que Belsasar también era un adorador. En los versículos 3 y 4 del capítulo 5, vemos ahí que dice: entonces fueron traídos a los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.
estos versículos nos dejan claro, ¿no? Que lo que ellos estaban haciendo, aparte de una fiesta muy grande, eran las orgías con las mujeres y la adoración, utilizando utensilios de la casa de Jerusalén. Algo, un sacrilegio, que es lo que vimos la semana pasada, algo muy feo. Estaban alabando a sus dioses al satisfacer sus deseos carnales. Y una demostración un poco más sutil de esa idolatría que Belsasar tenía es cuando él ofrece dominio, poder y un reino para aquellos que interpretasen lo que estaba escrito en la pared. Así que Daniel repitió una y otra vez en su libro que toda autoridad está en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y él la da a quien quiere. Y eso de transferir autoridad debería ser bajo la autoridad también de Dios. O sea, de todas formas, vemos aquí que los dos reyes fueron idólatras y adoraban a otros dioses y a ellos mismos, y no al Dios verdadero. Y para los que estáis asistiendo los estudios en los viernes, hace algunas semanas, vimos cómo identificar un ídolo en nuestra vida. Y la respuesta a algunas preguntas nos ayudan a reconocerles. No sé si os acordáis de ese tema. Pero para identificar un ídolo en nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿qué me preocupa? ¿Hay algo que dependa de mi felicidad? ¿Qué me trae realización? ¿Dónde tengo puesta mi confianza? ¿Qué temo? ¿Cuáles de mis deseos insatisfechos generan en mí frustración, ansiedad, amargura o enojo? Preguntas así nos ayudan a identificar nuestros ídolos. ¿Hay algo que desee tanto que esté dispuesto a decepcionar o lastimar a otros con el fin de obtenerlo? Pues si contestamos a estas preguntas vamos a identificar dónde está nuestro corazón. Y ya hemos dicho en uno de los mensajes que John Piper escribió que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Siempre estamos fabricando ídolos. Y fabricamos ídolos por nuestra rebeldía a la adoración del único Dios vivo y poderoso. Mis amigos, es que no queremos someternos. No queremos someternos a la voluntad de Dios, a su santa ley. Porque en realidad, para ser muy sincero, lo que queremos es satisfacer nuestra propia voluntad, así como estos dos reyes. Y el problema que Daniel revela en la vida de estos reyes es el mismo problema que nos persigue hoy. Si no adoramos a Dios y obedecemos su voluntad, quiere decir que adoramos otras cosas para satisfacer nuestra propia voluntad. Así que aprendemos con la historia de estos dos reyes que así como ellos, somos adoradores. Y como adoradores actuamos para satisfacer nuestros ídolos. Vivimos alrededor de lo que adoramos. En otras palabras, aparte de adoradores, somos hacedores. Hacemos cosas para estos dioses, estos ídolos. Y encontramos en las Escrituras, en la segunda parte, ¿no?, de lo que vamos a ver, que la adoración lleva a reflejar el objeto adorado. Entonces, volviendo ahí al huerto del Edén, Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios y le adoraban solo a Él y reflejaban su gloria en la tierra. ¿Sabe qué eso significa? Que sus actitudes estaban totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios y su satisfacción también estaba totalmente en Dios. Por eso eran imagen y semejanza de Dios.
reflejaban su gloria. Igual, somos así. Reflejamos lo que creemos. Reflejamos lo que adoramos. Y de hecho dice la palabra que aquellos que adoran a dioses creados, como hemos leído en esta mañana, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, que dice la palabra, semejantes a ellos son los que los hacen y todo lo que en ellos confían. Confiamos en algo y reflejamos esta imagen. Porque somos lo que adoramos. Nuestras actitudes reflejan todo lo que creemos. Y Nabucodonosor, ¿qué buscaba? Buscaba su propia fama, su propio poder. Llega a enorgullecerse de sí mismo por todos sus hechos. Mira a Babilonia y dice, qué maravilla que han hecho mis propias manos, ¿no? Mi poder. Él no reconocía de ninguna manera que su poder venía del único que puede dar poder. Que su autoridad fue dada por Dios, que es el único que puede dar autoridad. Pero él creía que todo su reino era obra de sus propias manos. Y el orgullo también es una idolatría. Como hemos visto, es la idolatría del yo. Yo soy el Dios. Y el orgullo es satisfacerme a mí mismo. Y todo lo que pasa es que para que yo me sienta muy realizado. Uno que busca su propia satisfacción, uno que busca sus planes, sus proyectos, su paz, se siente cómodo o no, si te gusta o no te gusta. Todo eso es idolatría del yo. Y Belsasar, el segundo rey, pues tuvo actitudes muy parecidas. Practicó un sacrilegio con los utensilios del templo de Jerusalén para satisfacer sus deseos o a sus dioses. Y dice Proverbios 19:3 que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Estos dos reyes estaban en rebelión a Dios. No porque no conocían a Dios. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, Dios se manifiesta por medio de la creación. Así que aquellos que no creen no tienen excusa, inexcusables. Y en el caso de esos dos reyes, Dios les envió a un profeta, a Daniel, que estaba allí con ellos, para que les diese la palabra de Dios. Y ellos habían escuchado que el Altísimo reina sobre los hombres y que da a quien quiere. Ellos habían escuchado el consejo de Daniel, hablando de arrepentimiento, de humildad delante de Dios. Y ahora hay nosotros, que estamos aquí en esta mañana. Nuestras actitudes también revelan lo que creemos, porque somos lo que adoramos. Ahora, si en mis actitudes están solamente la preocupación en satisfacerme, ya sabemos a quién estoy adorando. Si vivo para alcanzar el cargo en el trabajo que me gusta y haré todo lo que haga falta para lograrlo, ya sabemos cuál es nuestro ídolo. Cada una de nuestras actitudes están basadas en lo que creemos. Por eso, dice la palabra que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque si creo, hago. Y si no hago, es porque no creo. La fe sin obras es muerta por esta razón. Por esa razón, aquel que dice que ama a Dios, pero no le obedece a su palabra, no ama a Dios. Por la misma razón, aquel que ve a su hermano pasar alguna necesidad y no le ayuda, como dice ahí el apóstol Juan, ¿cómo puede el amor de Dios morar en él? No puede.
tus hechos revelan lo que crees. Si no tienes ganas de conocer a Dios, ni adorarle, ni obedecerle, ¿cómo puedes decir que crees en Él? Imposible. Mucha atención, ¿no? No está diciendo que nuestras obras nos llevan a creer, nos llevan a la fe. No es esto. Lo que estoy diciendo es que nuestras obras son un reflejo de lo que creemos. Si me adoro a mí mismo, mis actitudes lo demostrarán. Si adoro a Dios, el reflejo de mi adoración estará en mis hechos, en lo que hago. Un ejemplo muy sutil de idolatría es cuando nos preocupamos, por ejemplo, ¿no?, mucho con lo que los demás piensan de nosotros. A veces nos preocupamos más con que la gente piensa de nosotros, ¿no?, que lo que Dios piensa de nosotros. ¿Por qué? Porque mi reputación es más importante que mi santidad. El Nuevo Testamento habla también de eso cuando comenta que uno debe trabajar no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Sabes qué? Lo que eso quiere decir? Que si trabajas mejor cuando está tu jefe, y hemos hablado estos días, ¿no?, con los chicos ahí de la jardinería, si trabajas mejor cuando está tu jefe, tu preocupación está en tu jefe y no en Dios, que ve todas las cosas. Si no haces lo que tienes que hacer, ya que nadie te está mirando, eso significa que no estás sirviendo a Dios, sino a ti mismo o a otro ídolo. Si yo cumplo la ley para recibir las bendiciones y ellas no aparecen, entro en el desánimo de mi fe, porque hago para recibir. Y hay un detalle aquí en este capítulo 5, en el versículo 5, si estáis ahí con la Biblia, que nos llama la atención en este sentido. Bueno, el versículo 17, un poco más adelante. Dice así: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros reyes. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel rechazó la oferta del rey? Hay algunas opciones, ¿no? Un comentarista nos da dos razones probables para su negativa. Primero, para él era importante dejar claro que los dones espirituales no se pueden comprar. Y eso nos recuerda Simón, el mago, que está ahí en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó con Simón? Cuando él vio que los apóstoles sanaban la gente por la imposición de las manos, ¿qué dijo Simón? Dijo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y ofreció dinero a los apóstoles para recibir ese poder. Y la respuesta de Pedro fue: tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se puede comprar con dinero. Entonces, esa es posiblemente una de las razones para la negativa de Daniel en recibir estos regalos. La otra es para enseñar que para él era importante dejar muy claro al rey que los siervos de Dios no pueden ser comprados. O sea, no trabajan más duro o menos, no trabajan mejor o peor porque reciben un precio, algo de dinero. Daniel era lo que adoraba, como vimos en la primera parte, y quería dejar claro que su tarea estaba basada en su Dios y no en lo que iba a recibir del rey. Lo que él tenía que decir no estaba influido
por nada de lo que el rey podía darle. Ahora, si estáis conmigo, estamos conectados, podemos parar un instante y pensar, ¿no? ¿A quién estoy adorando cuando estoy en el trabajo? ¿Cuál es mi preocupación? ¿Cuál es el propósito final de las discusiones que tenemos dentro de nuestras casas? Si somos lo que creemos, podemos mirar nuestras actitudes ahora y pensar, ¿qué creemos entonces? ¿Mis exigencias están basadas en lo que Dios quiere para mí y para mis relaciones? ¿Hago o dejo de hacer alguna cosa porque tengo como centro de mi vida a Dios o a mí mismo? ¿Cumplo la ley de Dios porque amo a Dios o cumplo para tener algo a cambio? Esa es la reflexión que ese texto nos trae. Si somos todos adoradores, ¿qué estamos adorando? Fuimos creados con un propósito de reflejar la gloria de Dios. Y por eso nuestras actitudes hablan más que 1000 palabras. Porque hacemos lo que de hecho creemos, no lo que decimos que creemos. Y ahora, para concluir, el último aspecto que vamos a ver en la vida de estos dos reyes, aparte de que somos adoradores y somos hacedores, es que somos acusados. Somos acusados. Hemos visto los hechos de Dios en la vida de Nabucodonosor. Dios vio su orgullo y le enseñó por medio de la humillación que Él es el Altísimo, no el Rey. Y sorprendentemente, los capítulos 2, 3 y 4 de Daniel, vemos a Nabucodonosor exaltando al Dios de Daniel y de sus amigos. Hasta el reconocimiento que encontramos ahí al final del capítulo 4. Si estáis ahí con la Biblia abierta, al final del capítulo 4, el último versículo dice así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. En el tribunal de Dios, Nabucodonosor también pasó por ahí, en vida, y logró reconocer la grandeza de Dios. Ahora, en el caso de Belsasar, que habla el capítulo 5, la historia fue diferente. Estos versículos que hemos leído hoy son textos, son palabras que hablan más de juicio que de perdón, de humillación, hablan más de juicio. Una mano escribiendo en la pared, un mensaje de juicio para que el rey reconociera que no se había humillado delante de Dios, delante de aquel que domina sobre todo. ¿Y qué decía el mensaje? Palabras muy raras, ¿no? Que Ana me preguntaba, ¿y eso qué es? ¿Mene? No. Para nosotros también son palabras diferentes. Mene, tekel, uparsin. ¿No comprendes? Literalmente quiere decir contado, pesado y divididos. Esa es la traducción literal. Y la pronunciación de Daniel delante del rey, aparte de la traducción, porque eso es muy fácil, era arameo, estaba escrito en arameo. Incluso los magos y adivinos podían saber lo que ponían las 4 palabras. Pero aparte de eso, la pronunciación de Daniel tiene características conocidas en las Escrituras. Tiene una estructura conocida. Esa estructura de lo que dijo Daniel al rey aquí en el capítulo 5 aparece también en el profeta Oseas.
en el capítulo 4 y también en Miqueas en el capítulo 6. Esta estructura es conocida como una controversia del Señor contra su pueblo, o un pleito contra Israel, el pueblo de Dios. Y Daniel habla a Belsasar utilizando esa estructura. A pesar de no haber aquí referencia del pacto, de la alianza de Dios con el hombre, hay una sentencia por incumplir ese pacto. Es como si Belsasar hubiera tenido la oportunidad de disfrutar de las bendiciones de ese pacto de Dios con el hombre, pero decidió rebelarse en contra de Dios. El discurso de Daniel no es solamente decir lo que ponían las 4 palabras en la pared y ya está. Él reconoce el mensaje, mira el contexto y por el poder del Espíritu Santo de Dios, habla como la boca de Dios para Belsasar. Y su anuncio es de juicio. Y se organiza, si dividimos la estructura de la pronunciación, se organiza de la siguiente manera. Primero Daniel hace un resumen de los antecedentes históricos de Belsasar. Entonces, en los capítulos ahí primeros que hablan de las palabras de Daniel, recuerda que Dios le había dado a Nabucodonosor su gobierno, su poder, su majestad, y esto se le había enfatizado de diferentes maneras durante su reinado. Hablando todavía de Nabucodonosor, a Belsasar le recordó, era su pariente, le llama aquí su padre. Y sabemos que a lo mejor era abuelo, como decían en aquel entonces, ¿no? O sea, Dios se había revelado a alguien de su familia y era alguien muy cercano. Y más, cuando Nabucodonosor se exaltó a sí mismo, Dios lo humilló. Y esa humillación había sido juicio divino sobre él. Y el punto final de esa humillación fue hasta que supo que el Dios Altísimo gobierna en el reino de los hombres y pone sobre él a quien él quiere, que es lo que dice aquí en el final del versículo 21. Eso es lo que vemos aquí entre los versículos 18 y el 21 del capítulo 5. Y ahora enseguida Daniel hace la acusación divina. En los versículos siguientes, versículos 22 y 23 de Daniel capítulo 5, las palabras tú, ti, tus, se repiten 14 veces en 2 versículos. Porque ahora Daniel enseña a Belsasar su poca sabiduría delante de lo que ya se sabía de Dios y también de la experiencia de sus antepasados. Ahora Daniel hace una acusación directa al rey. Y a la luz de todo lo que se había sabido, el rey se había exaltado contra Dios. Había cometido blasfemia. Había sido culpable de idolatría. Esa es la segunda parte, una acusación directa. Y la tercera parte de este pleito contiene el juicio contra Belsasar. Dios mismo había pronunciado su juicio en lo escrito de la pared. Había sido pesado en la balanza todos sus hechos delante del justo juez y le halló fallo. Daniel se dio cuenta de que Dios había sopesado la ligereza moral y espiritual del reino y había determinado que sería entregado a los medos y a los persas. Y así concluye el capítulo 5. Un juicio al rey, muy diferente de lo que pasó con Nabucodonosor. Pero vemos que estos dos reyes, Nabucodonosor y Belsasar, pasaron por la mirada de Dios. Escucharon la palabra de Dios por medio del profeta. Adoraron a sus dioses
y actuaron de acuerdo con sus creencias. Y lo que hablamos la semana pasada del silencio que se quedó cuando los dedos empezaron a escribir en la pared, allí, cerca de un candelero donde todos veían, mientras estaban emborrachándose en la fiesta del rey, con vasos de oro y de plata del templo de Jerusalén, al final el silencio fue aún mayor. Los magos no pudieron interpretar el mensaje que estaba ahí. Y el silencio seguía. Alguien recordó que había un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y qué es lo que está al principio de nuestro texto hoy. En el versículo 10 dice que la reina se acordó de Daniel, probablemente la reina madre, la abuela de Belsasar, no sabemos. Probablemente alguien muy experiente por la manera como entró y habló con el rey, por la autoridad que tenía. Pero lo más importante es ver que Daniel, a pesar de su fama, ¿podéis imaginar un chaval que reconocía los mensajes, interpretaba sueños, tenía autoridad sobre todos los magos? Aquí en el reino de Belsasar parece que estaba completamente olvidado, tanto por el rey como por sus príncipes. Nadie se acordaba de Daniel. Dijo el rey en el versículo 13, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, a que mi padre trajo de Judea? Estaba completamente olvidado. Y que eso tiene que ver también con nosotros hoy. ¿La palabra de Dios forma parte de tu vida? ¿Estás sumiso a ella? Porque os comento, hoy estás escuchándola. Y en el juicio de Dios, os aviso que cuanto más conocemos su voluntad, más somos responsables de obedecerla. Es así que funciona el juicio de Dios. Hay algunos aquí entre nosotros que escuchan la palabra de Dios desde que eran muy niños, muy pequeñitos. Eso quiere decir que deben reconocer más fácilmente las bendiciones que recibimos al formar parte de aquellos que son el pueblo de Dios. Belsasar no hizo caso a lo que conocía del testimonio de Nabucodonosor y las historias que tenían allí en su familia. No hizo caso del profeta de Dios que había ahí en su reino. Menospreció a Dios utilizando los utensilios en su fiesta. Su sentencia fue la pérdida de todo lo que tenía, incluso de la vida. En aquella misma noche, Babilonia cayó. Aquella noche. Y es interesante leer en los libros de historia, 500 años antes de Cristo, hablar de esta noche y decir que la invasión a Babilonia fue muy fácil. ¿Por qué? Incluso los guardas estaban borrachos. Hay registro en los libros de historia. Qué triste. Casi no hubo resistencia en esa conquista. Cayó Belsasar, cayó Babilonia. Aparece en el último versículo Darío de Media. El rey fue acusado y condenado porque sus hechos fueron pesados y fue encontrado fallo. Todos nosotros, si miramos hacia nuestra forma idólatra de vivir, si pesamos nuestros hechos, no estoy hablando más de Belsasar, de la mano que está allí, nuestros hechos, si pesamos delante de la justicia de Dios, cada uno de nosotros es encontrado culpable. Dice la palabra de Dios que Adán pecó y con él
toda la humanidad. No hay justo, ni aún uno. El texto que hemos leído hoy de Romanos, todos se desviaron. Si pensamos que somos buenos o que podemos pagar por nuestra alma por haber hecho algo bueno, vemos en las Escrituras que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición de la ley. Ninguno puede justificarse delante de Dios por la ley. Si pensamos nuestras obras, nos quedamos aquí igual que Belsasar, pálidos, atónitos y culpables. ¿Cuáles fueron las obras registradas aquí en el libro del profeta Daniel que llevaron a Nabucodonosor a alabar al Dios de los cielos? ¿Qué obras hizo? ¿Cuáles fueron las buenas obras de Nabucodonosor? No hay obras. No hay obras para eso. ¿Qué dice en el capítulo 4? Él miró al cielo. Él miró al cielo. Reconoció la soberanía de Dios. ¿Sabe qué significa? Él creyó y le fue contado por justicia, igual que nosotros. Si por la ley estamos bajo la maldición, la promesa, Cristo nos redimió de la maldición de la ley cuando se hizo maldición al ser colgado en el madero. Ese es el Evangelio. Cristo cumplió la ley y murió en la cruz para pagar por mi pecado, por tus pecados. Ahora en Cristo, en la fe que tenemos en Él, somos alcanzados por la bendición del pueblo de Dios. Y en esa bendición andamos en novedad de vida, obedecemos. Ahora miramos hacia la ley y amamos la ley. Antes, la ley me irritaba y me condenaba. Ahora, amo la ley porque reconozco en ella no lo que tengo que hacer, sino no vivo, sino el amor de Dios está reflejado en su ley. Ahora, bajo la gracia de Cristo, no somos enemigos de Dios, sino que tenemos paz para con Dios. ¿Podéis ver la diferencia entre la justificación por obras y la justificación por la fe sola en Cristo? Es esta la paz que os presento ahora. No la paz pasajera que un simple sueño puede quitarnos en una noche, como vimos en la vida de Nabucodonosor. Ahora os presento el Evangelio, la paz eterna, donde reconocemos nuestra pequeñez delante de Dios, pero también reconocemos su infinito amor y grandeza para con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. En esta mañana, ¿cuáles son las palabras que Dios escribe en la pared para ti hoy? A lo mejor no te arrepentiste todavía. Que sepas que delante de un Dios justo, todos somos injustos. Arrepiéntete de tus pecados y reconoce la esperanza que hay en el abogado fiel que tenemos, que es Cristo. Porque sin Cristo, tus obras serán pesadas también, así como las de Belsasar. Y seguramente te encontrarás fallo delante de Dios. Sin embargo, con Cristo, ninguna condenación hay. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si ya gozas de esa certeza, viva de acuerdo con ella. Porque si Cristo te hace justo, nada más te podrá acusar. Cree en la obra de Cristo. Actúa por fe en Él. Y disfruta de la paz para con Dios. Que esta palabra nos traiga ánimo en esta mañana
para que vivamos de acuerdo con lo que creemos y para que nuestra fe esté basada solamente en Cristo y nada más. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias porque una sola mirada, reconociendo nuestra pequeñez y su soberanía, es suficiente para salvarnos. Una sola frase, como la del ladrón de la cruz. Acuérdate de mí. Es suficiente para salvarme, para salvar a cada uno de nosotros aquí. Danos, Padre, en esta mañana la conciencia de esa gracia, de ese amor incondicional. Danos también la seguridad en la salvación que tenemos en Cristo. No por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Y que esta fe nos traiga un cambio completo de vida, nos traiga obediencia a tu palabra, para que sigamos desarrollando esa salvación en nuestra vida. Danos, Padre, la conciencia del pecado, pero enseguida, danos también la gracia para que sigamos y tengamos paz contigo. Cuídanos, Padre, en este día. Te pedimos por aquellos que no han podido venir también. Te pedimos, Padre, por aquellos que son de nuestra familia. Escuchan y ven el testimonio de tu obra en nuestra vida y todavía no se han arrepentido. Te pedimos por ellos, Padre. Por suegros, por sobrinos, tíos, abuelos, hermanos, todos ellos, Padre, que esta palabra, que el testimonio vivo en nuestra vida no sea para condenación de ellos, sino para salvación. Y que ellos reconozcan también que tú eres el Altísimo que gobierna sobre todas las cosas. Bendícenos en tu día y danos también una tarde en tu presencia. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.